Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a este webinar que organiza el proyecto PREAL, que es el proyecto de residuos electrónicos que ejecuta la ONUDI en 13 países de Latinoamérica. Este webinar es uno de una serie de webinars que venimos organizando a través de la ONUDI eh, cada 15 días y que vamos a dar continuidad hasta finales de este año, para que ustedes de una vez pues estén enterados. Les quiero pedir al inicio que por favor controlen sus micrófonos, que se encuentren apagados, al igual que sus cámaras, para facilitar entonces la comunicación de parte de nuestros presentadores. Em, si ustedes tienen alguna pregunta mientras los expositores están haciendo su presentación, les pido el favor de utilizar el chat. Vamos a recoger las preguntas que ustedes dejen allí. Al final de la sesión vamos a tener entonces una sesión de preguntas y respuestas, y si de pronto alguna pregunta se nos quedara sin contestar, le haremos llegar la correspondiente pregunta a nuestros presentadores para que nos den respuesta, y vía correo electrónico les haremos llegar a ustedes entonces la respuesta a las inquietudes que nos planteen. De manera que muchas gracias por acompañarnos. Este webinar trata entonces sobre las alianzas que se pueden establecer entre el sector formal y el sector informal para poder hacer entonces una gestión sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. RAE. Realmente es un tema pues que nos han solicitado mucho, es un tema de bastante interés en todos los países, no solamente en los países latinoamericanos, sino yo diría que también en el resto del mundo, independientemente de que sean países desarrollados o no. Pero creo que sí es un tema que ha creado demasiadas inquietudes entre las personas que estamos involucradas en el mundo de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y la gran incógnita que pues, siempre ha surgido es bueno, cómo podemos establecer esas alianzas, cómo podemos trabajar conjuntamente sector formal y sector informal hacia una gestión racional de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De manera que, dando respuesta a esta inquietud, pues queremos presentar hoy eh, un documento que fue realmente escrito a través de una iniciativa que se llama la iniciativa STEP, Solving the Waste Problem, en donde se desarrolló este documento. Y tenemos entonces para esto a tres presentadores el día de hoy, eh, bastante selectos y expertos en estos temas. El primero de ellos es Daniel Hinchcliffe. Daniel tiene una maestría en física en la Universidad de Bristol en el Reino Unido, y además es asesor en gestión de residuos electrónicos del proyecto que implementa la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ, sobre gestión sostenible de residuos sólidos y economía circular, con sede en Alemania. Este proyecto desarrolla conceptos, orientación, capacitación para profesionales y para tomadores de decisiones en países de ingresos bajos y medianos, y también alberga la Secretaría de la Private Waste Alliance, que es una alianza de múltiples partes interesadas y que cuenta con más de 130 organizaciones que trabajan a nivel mundial en cómo lograr una economía circular en temas de residuos electrónicos, pero también de basura marina y de gestión de residuos sólidos urbanos. Daniel coordina el grupo sobre residuos electrónicos, que tiene como objetivo desarrollar y probar soluciones centradas principalmente en las fracciones problemáticas. Durante los últimos años, Daniel ha liderado, dentro de la iniciativa STEP, ha liderado el desarrollo del documento que nos ocupa el día de hoy, sobre las asociaciones entre el sector formal y el sector informal para la gestión sostenible de los RAE, principalmente enfocada en países de ingresos bajos y medios. Parte de la presentación la va a hacer Daniel, luego nuestra colega Michelle Wagner va a continuar con la segunda parte de esta presentación. Michelle es conocida ya por muchos de todos nuestros participantes. Ella es investigadora asociada de la Universidad de las Naciones Unidas y desde el 2016 trabaja en la unidad operativa del programa de ciclos sostenibles. En 2007, Michelle se graduó en la Universidad Católica de Tegucigalpa, en Honduras, con una licenciatura en Ingeniería Ambiental, y posteriormente ella trabajó en el Ministerio de Energía, Recursos Naturales y Medio Ambiente de Honduras como analista ambiental y además como auditora también.
Después, en 2012, ella obtuvo una maestría en Ciencias de los Materiales y Sistemas de Sensores aplicados a tecnologías ambientales de la Universidad Técnica Real de Estocolmo. Y posteriormente, en 2014, trabajó para Flosser Freight Trade, que es una empresa en donde realizó el cálculo de la huella de carbono de la empresa y elaboró también planes de reducción. Actualmente, Michelle trabaja en varios proyectos que apoyan la cuantificación de RAE y baterías, tanto en Europa como en el continente americano. Y también trabaja con el mapeo y trazabilidad de flujo de materiales, como por ejemplo de tierras raras y de los critical raw materials. Y ha participado en la elaboración de modelos estadísticos también para la cuantificación de RAE y del impacto ambiental. Y también realiza capacitaciones institucionales a países en vías de desarrollo y en algunos países de la Unión Europea, destinados a fortalecer la gestión y la elaboración de estas estadísticas y de las políticas sobre el tema. Y finalmente cerraremos nuestra presentación del día de hoy con un tercer invitado que nos va a presentar un caso ya de la región de Latinoamérica, Daniel Ott, quien cuenta con un grado de Master of Science en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Escuela Politécnica Federal de Zurich, la ETH de Suiza. Daniel ingresó al mundo de los residuos electrónicos a través del compromiso que adquirió con el Instituto Federal de Materiales y Tecnologías, EMPA, ubicado en Suiza desde el 2007, perdón, hasta el 2012. Y durante estos 5 años, Daniel adquirió bastante experiencia en cooperación internacional a través de la coordinación del proyecto de gestión de RAE en Latinoamérica. Daniel, de hecho, es uno de los gestores principales de todo el movimiento que ha tenido el tema de residuos electrónicos acá en Colombia. Desde 2013, Daniel es gerente para América Latina de la empresa Reverse Logistics Group, RLG, que ofrece soluciones y servicios en las áreas de recolección y reciclaje y cumplimiento legal ambiental, facilitando de esta manera la implementación de modelos de economía circular. Y también ha trabajado en varias ocasiones como consultor independiente para organizaciones como la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI. Y ahora que damos la bienvenida de esta manera a nuestros presentadores, les agradecemos mucho por su tiempo, por dedicarnos entonces su conocimiento también, que poderlo compartir con nosotros, con nuestros participantes el día de hoy. Y sin más preámbulo, entonces quisiera dar la palabra a nuestro primer presentador, Daniel Hinchliff. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Carlos. ¿Puedes escucharme? Sí, perfecto. Sí, súper. Sí, yo voy a introducir nuestro tema hoy, alianzas entre el sector informal y el formal para la gestión sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estoy aún aprendiendo español, entonces espero que es posible entender mi español primitivo bien. Pero sí, después de 15 minutos, Michelle va a profundizar en el tema más adelante. Am, en pocas palabras, si mi computador funciona, am, quiero decir algo de nuestro proyecto. Carlos ha dicho unas palabras ya sobre nuestro proyecto. La GIZ es una agencia de desarrollo internacional de Alemania y tenemos oficinas en muchos países del mundo y alrededor de 30 proyectos bilaterales de gestión de residuos en todo el mundo. Y nuestro proyecto es un proyecto sectorial y apoya el Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo, BMZ, y este ministerio financia también nuestro proyecto. Sí, desarrollamos unas publicaciones y cosas de formación y es posible ver estas publicaciones después en las diapositivas a través de este enlace. Y sí, desde hace un año somos también el secretariado de la Prevent Waste Alliance,
una asociación de múltiples actores que trabaja en favor de una economía secular mundial. Y aquí tenemos también el enlace. Pero hoy queremos hablar sobre el sector informal y cómo es posible unir con esos actores. Imagino que ustedes ya conocen el sector informal en sus países. Aquí es una fotografía de Agglebroshi en Ghana, en Accra, del dispositivo de chatarra, Agglebroshi, es muy famoso. Tenemos un recolectador y él trae computadoras a dispositivo de chatarra y después una persona hace desensamble para recuperar unas fracciones, componentes como cables o otros componentes valiosos. Y después los trabajadores traen los, los cables, en este caso, a un lugar de quemado y podemos ver cómo los procesos generan humo tóxico lleno de sustancias como dioxinas, la sustancia más tóxica posible, para recuperar un poco de cobre. Y todo ocurre dentro de la ciudad, en el central, en un lugar central. Y en este caso incendian también espumas de refrigeradores para generar una temperatura muy alta y recuperar el cobre de los cables. Y esta cadena del valor es muy establecido y preguntamos cómo es posible utilizar ventajas de trabajo y de estas estructuras informales y unir y colaborar con el sector formal para utilizar procesos y estándares que aseguran la protección del medio ambiente. Y esta pregunta es muy importante porque, por un poco de contexto, en 2019 se generaron más de 50 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos en todo el mundo. Se ha aumentado más de 20% más que en 2014. Y de eso, solo 20%, un poco menos, acaba en un sistema de reciclaje formal con protecciones ambientales y condiciones laborales apropiadas. Y el resto en el mundo normalmente es manejado por el sector informal bajo condiciones más difíciles, como hemos visto en las fotografías antes. Y cuando no consideramos estas actividades informales en sistemas de reciclaje, como los sistemas basados en la responsabilidad extendida del productor, REP, es posible que hay una competición entre los dos sectores y tu sistema no funciona bien porque los actores informales pueden ofrecer un precio más alto por los residuos, por los RAI. Y si soy un regulador y quiero decir de un día para otro las actividades son ilegales, es posible quemar cables en cualquier lugar. Entonces, normalmente con un enfoque contra los actores
empiezan solamente en la clandestinidad y es más difícil después para controlar este sector. Y somos de la opinión, es posible hacer alianzas entre los dos sectores. Y este tema es el enfoque de este estudio de un grupo de trabajo en STEP, Solving E-Waste Problem. Y en los 2 años, durante los 2 años pasados, hemos investigado este tema en la literatura, en encuestas con varios actores y hemos buscado factores por alianzas exitosos y también estudios de caso para replicarlos en otros países. Y tenemos en este estudio, es en inglés, en la página web de STEP, pero gracias a Carlos, esperamos que en esta semana o la semana que viene podemos también tener una traducción español en la página web de STEP. Tenemos 5 estudios de caso, 2 de India y Perú, en un sistema de REP, 2 de Nigeria y Sudáfrica, donde no hay una legislación con responsabilidad extendida de productores, pero los recicladores formales locales colaboran directamente con actores informales. Y en Ghana hay también un estudio de caso con un ejemplo de la legislación, cómo es posible sí, incorporar actores informales en tu sistema de reciclaje. Y el grupo de trabajo es aquí, no voy a describir todos los actores. Las características básicas del sector informal son normalmente trabajadores o empresas en gran parte no regulados y no registrados. No tienen licencias comerciales normalmente, trabajan sin protección sociales o laboral y operan fuera de los controles legales y evitan pagar impuestos. Los tipos de organización de estos actores son en muchas varias formas. Hay actividades individuales o familiares para ganar un ingreso para sobrevivir de subsistencia y hay también grupos organizados como cooperativos o empresas un poco más grandes. Y en cada país la estructura es un poco otra. Hay países con cada paso de cadena de valores es muy especializado. Una persona hace recolección, una otra persona hace clasificación, desensamble, reciclaje. Y en unos países hay también actores que cubren todos los pasos en la cadena de valor. Entonces es muy importante entender tu sector informal y para cooperar con esos y es el primer paso para colaborar. Las actividades como recolección o desensamble son de bajo riesgo y con un poco capacitación o organización es posible hacerlos sin mucho peligro. Pero los otros procesos como quemar los cables o utilizar procesos primitivos para reciclar y recuperar recursos son muy peligrosos y es necesario formalizar estos actores con procesos mucho mejor.
o sustituir sus procesos por completo. Desde el punto de vista de la economía circular, tenemos una vista aquí de la economía circular en Europa. Los productores venden sus productos a consumidores a través de las compras. Y en la situación ideal, los consumidores traen sus residuos al sistema de recuperación y es posible utilizar las materias primas secundarias para la producción de nuevo. Pero sí, y normalmente los productores pagan por la gestión de sus productos al final de la vida a través de una legislación, responsabilidad extendida del productor, REP, y el sistema funciona. Pero en una situación con muchos actores informales, normalmente un recolector compra residuos de un consumidor y él vende a un reciclador informal porque él paga un precio alto y después el reciclador informal quema o utilizó sus procesos informales para recuperar los recursos y es aún una economía circular, pero los recursos son perdidos y tenemos muchos sí, impactos por el medio ambiente y la salud. Pero la recolección informal es muy eficiente y pueden utilizarlo para establecer un sistema funcional. Y la pregunta es cómo es posible convencer a estos actores a recolectar y vender los residuos a un sistema formal de recuperación. Y vamos a ver cómo es posible utilizar incentivos para recuperación con esos actores. Hay dos definiciones importantes aquí. Responsabilidad extendida del productor, en que los productores son obligados a pagar por la gestión de residuos al final de su vida. Y normalmente es más fácil para el productor de pagar a otra organización para organizar este sistema de reciclaje y recuperación. Y este funciona a través de una organización de responsabilidad de productores, un ORP. Y los ORPs organizan el sistema para los productores y son un service provider para ellos. Hay un preal webinar también sobre este tema, un poco más claridad probablemente en YouTube. Entonces, cuando ustedes quieran, es posible también aprender un poco más sobre eso ahí. Y sí, como les he hecho sufrir demasiado con mi español primitivo, le doy la palabra a mi compañera Michelle que profundizar en el tema. Gracias, Daniel, y gracias, Carlos, por la introducción. Y muy buenos días a todos. Gusto saludarlos nuevamente. A la hora de la elaboración de este informe, nosotros analizamos diferentes tipos de modelos de colaboración o alianzas entre el sector formal e informal. Y también analizamos cómo se puede crear ese tipo de colaboración. Cabe destacar que la formación de este tipo de alianzas o colaboraciones depende bastante en el contexto local
en la región, en las costumbres, en las opciones que presenta cada país. Las alianzas entre los actores formales e informales están o deberían estar muy específicamente adaptadas a las condiciones locales. No necesariamente lo que funciona en una región funcionará en otra, así como he manifestado en varios webinarios. En realidad existen bastantes numerosas formas en que se relacionan los sistemas formales de gestión de RAE y las actividades de los actores informales. En la diapositiva podemos observar una ilustración sistemática de las alianzas entre el sector formal e informal en India, donde ellos, como mencionaba Daniel, poseen una legislación. Normalmente cuando un consumidor compra un aparato eléctrico y electrónico, un porcentaje de su valor es destinado. ¿Me escuchan bien, Carlos? Bueno, espero que me escuchen. Sí, sí, Michelle, te estamos escuchando bien. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, sí, como mencionaba, India, como mencionaba Daniel, India posee una legislación y normalmente cuando un consumidor compra un aparato eléctrico electrónico, un porcentaje de su valor es destinado para el tratamiento del mismo. Nosotros en Europa lo conocemos más como un visible fee. El reciclador paga su cuota al sistema y estos actores producen lo que es la responsabilidad de los productores. O asimismo, en la India, las ONGs también pueden actuar como lo que nosotros llamamos agencia de interfase, a fin de conectar a un recolector informal con un reciclador. En el caso de Nigeria, en Sudáfrica, el cual presentaré luego, no existe una legislación para el tratamiento, recolección, manejo de RAE ni un sistema de financiación, como mencionaba anteriormente en Daniel. Sin embargo, los recicladores han tomado su propia iniciativa en ponerse en contacto con los recolectores y crear este tipo de alianza. Aunque las alianzas entre el sector formal e informal se han ido incrementando en varios países, siempre hay una serie de desafíos que deben de tomarse en cuenta a fin de garantizar lo que pueden desarrollarse de manera fructífera, sostenibles y que las mismas tengan un mayor plazo. Por un lado, las alianzas con actores informales pueden ser difíciles de establecer, ya que, como ya sabemos, las empresas formales a menudo no tienen conocimiento del contexto local, mayormente porque son de origen extranjero. Y por otro lado, el sector el sector informal no tiene lo que es mucha confianza en estas empresas para acercarse, ya que se sienten como marginalizadas. La confianza definitivamente es una de las condiciones esenciales y es uno de los aspectos más importantes a la hora de desarrollar este tipo de alianzas y asimismo de establecer lo que son relaciones, buenas relaciones laborales con los trabajadores informales. Asimismo, hay una falta de compromiso a largo plazo por parte de los productores. Las organizaciones de responsabilidad de productores, los ORPs, o las autoridades también para subsidiar los precios de recolección informales, pueden abandonar estas alianzas. Así que hay bastantes desafíos, como mencionaba. Next. Next. Thank you. Como mencionaba anteriormente, uno de los principales problemas es el que el sector informal es más rentable que el sector formal, siendo esto uno de los mayores motivos de por qué es necesario un sistema de financiamiento. En la diapositiva podemos observar en el gráfico el caso de los teléfonos móviles en la India. Esta fue una investigación realizada en 2018 y se puede observar que la barra de color oscuro o el rectángulo de color oscuro, el precio que puede obtener como recolector informal por parte de los recicladores informales es mucho más alto que el precio que un reciclador formal puede pagarle por el mismo producto. Esto debe principalmente porque la financiación del sector informal no incurre en costos externos como ser los de salud, pensiones, impuestos, verificaciones de estándares y otros. Y a fin de resolver esto, hay que encontrar la manera de superar esta brecha de precios y a lo largo plazo, esto, en la mayoría de los casos, los incentivos financieros son cruciales para crear esta brecha de precios.
Las fuentes de financiamiento para superar la brecha de precios pueden tomar la forma de pagos voluntarios del productor o también subsidios sistemáticos aplicados a través de lo que es la legislación de REP o también tasas ambientales. Next. Pero, ¿qué tipo de incentivos puede sostener este tipo de alianzas? Se puede aplicar una variedad de diferentes tipos de incentivos monetarios, como ser, por ejemplo, incentivos financieros, en el que los municipios o las organizaciones de responsabilidad de productores pagan a los recolectores o a grupos de recolectores que se adapten a los precios del mercado o los costos de recolección local. O se les indemniza también de otra forma, como ser otorgándoles un terrenito o, mejor aún, una planta de clasificación. También se tiene las garantías de precios mínimos. Con esto nos referimos a que las empresas ofrecen al sector informal comprar el RAE frecuentemente y siempre al mismo precio mínimo. Y las pérdidas financieras son posibles o pueden ser cubiertas debido a los precios del mercado. Tenemos lo que son los salarios fijos. Aquí se proporciona. Silenciar. Bueno, sí. Los salarios fijos, aquí básicamente se le propone el pago de salario fijo al sector informal, ya sea por semana o mes, en lugar de un pago de la cantidad de fracciones vendidas. Y normalmente un ingreso obtenido, pero en sí es más confiable que los pagos que son volátiles debido a los precios del mercado. Los incentivos financieros son para cerrar la brecha de precios, pero estos por sí solos no necesariamente son suficientes para canalizar los residuos hacia los sistemas formales de reciclaje. Los incentivos o apoyos no financieros pueden agregar lo que es un valor agregado a los recolectores informales adicionalmente. Estos pueden constituir una parte esencial para las condiciones de gestión de RAE en el sector informal y también puede generar lo que es la confianza, que los actores del sector informal no se sientan marginalizados y también garantizar que los mismos cumplan con ciertos mínimos nacionales así como internacionales. Desafortunadamente, en algunos casos, y particularmente para las fracciones de mayor valor, como ser los circuitos, no importa la cantidad de valor de los mismos definidos en el mercado local, ya que ciertos grupos pueden ofrecer una mayor cantidad de dinero, como será en el caso de Colombia, donde en el pasado se hubo una colaboración exitosa entre lo que es un comprador formal de las tarjetas de circuito y recolectores informales. El comprador formal compraría lo que son las tarjetas de circuito a los recicladores informales y ellos lo que hacían era exportarlas para fundirlas a los Estados Unidos o a otros países. Pero lastimosamente en los últimos años los carteles de droga en Colombia se dieron cuenta que al comprar las tarjetas de circuito al sector informal y exportarlas para realizar las fundiciones a países extranjeros, ellos pueden lavar el dinero. Y cabe aclarar que esto es un ejemplo, no que le estoy dando ideas para que las lo utilicen, pero desafortunadamente estas situaciones ocurren y aproximadamente los carteles les ofrecían a los recolectores informales un precio de 15 a 30% más alto que sus competidores, por lo que ustedes se imaginarán que ellos no podían, estaban fuera del mercado. En el caso de Ghana, por ejemplo, la GIZ en un proyecto estaba proporcionando incentivos para la recolección de refrigeradores y debido a esto se empezó a correr la voz entre el sector informal de que los refrigeradores contenían oro. Y ese era el motivo principal porque GIZ estaba incrementando la recolección de los refrigeradores. Esto, como se han de imaginar, ocasionó que hubiese una disminución en recolección de refrigeradores increíble, por lo que se tuvo que realizar lo que son las campañas de sensibilización y capacitación del sector informal a fin de darles a conocer a ellos que ese no era el motivo, simplemente era para el buen manejo de los refrigeradores.
Desarrollar la confianza a través de las alianzas existentes es de suma importancia, así como también garantizar que el sector informal como el formal sean totalmente transparentes. Y esto puede facilitar a través de mecanismos de precios acordados en conjuntos, tanto como en el sector formal como el formal, los incentivos. ¿Aló? Creo que se me fue el audio un poquito, entonces, bueno. Ahí está bien. Ok, perfecto. Bueno, Está los sin problema. o apoyos no financieros en muchos casos pueden proporcionar a recolectores informales un valor agregado, como mencionaba anteriormente, lo que es el acceso a servicios públicos o privados como atención médica y educación, por ejemplo, capacitaciones en gestiones sostenibles de residuos, entre otros. También puede poder apoyo para formalizar como individuo o grupo, formando una alianza de trabajadores de chatarra. También puede proporcionar acceso a servicios financieros, por ejemplo, la apertura de una cuenta bancaria, eh, transferencias móviles, seguros médicos. También puede proporcionar elementos de protección personal o uniformes para recolectores o grupos de recolectores, que en muchos de los casos el sector informal, como ya sabemos, no tienen. Carnets de identificación, defensa de los derechos de trabajadores, así como también los derechos y deberes, certificados de cumplimiento del sistema, acceso a grandes generadores y asistencia en lo que son la declaración de impuestos y apoyo legal a operaciones, ya que en muchos de los casos ellos no cuentan con los mismos. Las autoridades y gobierno pueden respaldar bastante estas actividades al proporcionar lo que son ventajas competitivas adicionales a los actores dispuestos a someterse a la formalización dentro de dichas alianzas. Y esto puede ser mediante apoyos no financieros como autorizaciones, entrega de certificados, acceso a licitaciones públicas, entre otros. Next, I think I did. Nuevas oportunidades de pagos digitales. Los pagos digitales están brindando nuevas oportunidades para fortalecer este tipo de alianzas. Por ejemplo, en el caso de India, Karosamba aprovecha las aplicaciones móviles para mejorar lo que es la comunicación y la gestión de una red muy grande de acopiadores. Asimismo, realiza pagos digitales, los cuales han sido un factor clave para generar confianza en comparación con los pagos de efectivo, ya que se dio mucho en India en el que se comprometían a pagarles, pero nunca se pagaban. Entonces, estos pagos digitales en tiempo real, ellos pueden observar que se les han pagado, entonces generando confianza de esta forma. El mapeo de las transacciones en el sector informal pueden desempeñar un papel importante, como mencionaba, al proporcionar información en tiempo real, no solo para el sector informal, sino también para el sector formal. Y a proporcionar información en tiempo real y asegurar también la transparencia y aumento de las tasas de reciclaje, y evita también que ciertos componentes, fracciones especialmente valiosas, no vayan a los vertederos. Next. En el caso de Ghana, los proyectos pilotos realizados bajo el programa de RAE de GIZ, que Daniel mencionaba anteriormente, también se ha beneficiado, ya que pueden monitorear y evaluar las transacciones en los centros de recolección. En julio, creo, I hope is it July that you, yeah, junio, perdón. En junio, GIZ publicó este informe de Ghana referente a la recolección basada en incentivos de RAE en Ghana, y se puede observar en la imagen que los cables son transportados a los centros de acopio o recolección por el sector informal, y los mismos han sido compensados mediante pagos digitales dependiendo del peso del producto que trajeron. Y asimismo desarrollaron lo que es un sistema de gestión de datos casi totalmente digital, que mejoró en gran medida lo que es la trazabilidad de los flujos financieros y de RAE. Y asimismo, debido a la transparencia, facilitó lo que es la cooperación entre los sectores formales e informales. Next.
Pero ¿qué retos tenemos que superar? Hay una serie de desafíos que deben de ser superados a fin de realizar e implementar este tipo de alianzas. Y uno de ellos es de fomentar lo que es la confianza, como mencionaba anteriormente, en que no necesariamente activo en el sector de la información, así que se tiene que encontrar la manera de abordarlos, ya que por medio de una agencia interfase, como por ejemplo una ONG o una OPR, y una vez hayan firmado lo que es un medio de la alianza, abordar directamente. También hay una falta de información sobre las actividades y medios de operación por parte del sector informal. Como un productor o reciclador formal, se quiere que se tenga que los procesos apropiados se cumplan con las normativas y estándares nacionales o internacionales, a fin de evitar penalizaciones. Y si no se tiene la información de cómo, por ejemplo, cierto actor del sector informal realiza sus actividades, no se puede garantizar que se cumplan estos tipos de estándares. Asimismo, la falta de compromiso por parte de los productores a largo plazo para solicitar los servicios o también para pagar un precio adecuado en el sector informal puede repercutir de forma negativa al momento de realizar lo que es ese tipo de alianzas. Las dificultades de colectores informales para acceder a grandes cantidades de RAE también es otro reto que se debe de superar, así también como las disposiciones legales que imposibilitan o también que dificultan lo que son las alianzas del sector informal como informal. Y básicamente es debido a en nuestros países se incluye y fomenta en la legislación de los medios o mecanismos de inclusión en ese sector. Next one. Pero, ¿qué ventajas? Ya observamos lo que son algunos desafíos, pero ahora vamos a analizar un poquito lo que son las ventajas. El desarrollo e implementación de este tipo de alianzas o colaboraciones proveen bastantes ventajas a varios actores. Por ejemplo, en el caso de los productores, cumplir con el objetivo de reciclaje porque se puede obtener más desechos electrónicos de los canales de recolección informal y alcanzar también los objetivos de responsabilidad corporativa. En el caso de las autoridades públicas, puedes asegurarse que se alcancen las normas de control de la contaminación o también los objetivos de reciclaje en el país que se han definido y también lograr objetivos nacionales en cuanto al aumento de empleo, también reducir lo que son los esfuerzos administrativos para la aplicación de la ley y en el caso de los recicladores formales, tener acceso garantizado a grandes cantidades de residuos eléctricos y electrónicos para alcanzar la eficacia a mayor escala, así como también mejorar lo que es el conocimiento del precio en el mercado, ya sea de los equipos, poseer lo que es una ventaja competitiva e impedimento de lo que es el cherry picking, que básicamente es la selección de ciertas fracciones, principalmente las fracciones valiosas. Y en cuanto al sector informal, la ventaja para ellos es ganar visibilidad y evitar sentirse marginalizados a lo largo de la cadena de valor, así como también evitar los riesgos de salud, conseguir un trabajo, principalmente en estos momentos tan difíciles de la pandemia, mejorar la capacidad de gestión, también ampliar el negocio. Muchos de los actores del sector informal tienen ambición de crear su propio negocio, entonces también puede ser una ventaja. Aumentar los ingresos, ya evitando intermediarios, los cuales, como ya sabemos, pueden ser bastante altos. Next one. Pero, ¿cuáles son los pasos para la construcción de alianzas? Los estudios de casos que nosotros analizamos han demostrado que es posible desarrollar lo que es una colaboración efectiva entre el sector formal y informal, con bastante beneficio a ambas partes. Por ejemplo, en Perú e India se ha demostrado que los OPRs pueden cooperar exitosamente con los informales dentro del contexto de la legislación de REP en su país. Incluso si esta legislación existe explícitamente, el rol de los recolectores informales. Por ejemplo, en Nigeria, la legislación de REP se aprobó, pero no se ha implementado.
se está desarrollando y aún no está aprobado. A pesar de esto, los recicladores han podido realizar y desarrollar alianzas, las cuales han sido bastante beneficiosas, tanto para la recolección como para el ensamblaje de RAE. En el caso de Ghana, se han dado ya los primeros pasos para reconocer e incorporar a los actores informales a lo largo de la cadena de valor. Este éxito y el éxito, ya. En un nivel general, en un estudio de Davis y Garb, ellos resaltaron una serie de pasos que pueden ayudar a desarrollar marcos para lo que es la cooperación, como ser el de mapear y desarrollar una buena comprensión de cadenas de valor locales, formales e informales, así también como reconocer la formalización como un proceso incremental y continuo, estable, involucrar a los actores relevantes y diseñar políticas cooperativas, también centrarse en minimizar los riesgos y en respaldar lo que son las fortalezas claves del sector informal, así también como crear por medio de incentivos en lugar de los castigos al sector informal, y integrar enfoques ascendentes y descendentes. Claro que el nivel en el que los diferentes actores podrán cooperar dependerá en parte del contexto local y marco legislativo. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, si un país tiene red o está en marcha o no tiene ningún tipo de legislación o mecanismo de financiación. Next one. Como recomendaciones para desarrollar e implementar este tipo de alianzas, en nuestro informe nosotros las hemos especificado y enfocado de acuerdo a tipos de organizaciones como ser los productores, OPRs, autoridades, el sector informal y como gestores, recicladores. En el caso de los productores o los OPRs es bastante importante entender el contexto local, involucrarse como diferentes actores a nivel local, buscar cooperar con los gestores que trabajen con el sector informal, fomentando este tipo de actividad, comprender también los mecanismos del mercado informal para ofrecer incentivos financieros correctos, como por ejemplo el valor de RAE. En India se considera que las actividades de reutilización y reventa. Talleres con el sector informal pueden ser bastante útiles para obtener lo que son los precios justos, como mencionaba anteriormente, y también se puede acordar un mecanismo de fijación de precios que sea aceptado por el sector informal. También se puede identificar e incluir líderes locales o individuos claves en la comunidad, como por ejemplo las ONGs, algunos OPRs, para establecer lo que son una confianza y un diálogo de transparencia con los trabajadores informales, los cuales facilitan las organizaciones factibles y llegar a un acuerdo de recolección de materiales y de transporte. También establecer un programa de red inclusivo es bastante importante, el cual sería bastante beneficioso si se creara empleo y capacitación, brindar apoyo a largo plazo a los trabajadores informales. Esto básicamente mediante la formación y apoyo organizacional, mediante equipamiento, así como también otros beneficios, proveerles de otros beneficios, no necesariamente financieros, pero por ejemplo beneficios de seguridad social, equipos de protección, ayuda con la identidad. Otra recomendación sería monitorear externamente el reciclaje adecuado, teniendo en cuenta los requisitos mínimos para los gestores y también para auditorías, estándares nacionales así como también internacionales. Next one. En cuanto a recomendaciones para las autoridades, se recomienda que se permita dentro de la legislación o marco regulatorio para el desarrollo de figuras organizacionales que permitan a que las agencias de recolección formales como los OPRs o gestores reciban RAE por parte de los actores informales. Esto
tiempo suficiente para que los actores informales se adapten a las nuevas regulaciones antes de comenzar que estas regulaciones sean aplicadas. Asimismo, se recomienda brindar apoyo a los actores informales para que puedan establecer alianzas con actores formales o formalizarse, no penalizándolos. También se recomienda que se establezcan procedimientos y criterios claros a fin de que se permita monitorear, ya sea mediante informes o mediante otros medios, las cantidades de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado, así como también las cantidades recicladas, la calidad de reciclaje, todo esto a fin de crear y asegurar que todos los actores involucrados tengan las mismas oportunidades y derechos y así evitar lo que son las fugas de fracciones en el sistema. Y que ciertas, como mencionaba anteriormente, ciertas fracciones de los aparatos eléctricos pasen a los que son los vertederos. Asimismo, establecer lo que son las obligaciones claras para las instituciones públicas y privadas y los hogares canalicen sus RAEs hacia los gestores. También los proveedores de servicio o intermediarios que cumplan con las normas y controles de la implementación de estas obligaciones establecidas, ya sea en marco nacional. Next one. En cuanto al sector informal, se recomienda que los recolectores, clasificadores y desembaladores deben estar preparados para entrar con unas condiciones mínimas de organización. También deben de buscar apoyo y alianzas en las formas de organizaciones más idóneas, como por ejemplo asociaciones cooperativas, acuerdos con agencias de interfaz, ONGs, o también adherirse a un sistema de franquicias o con acopiadores o recicladores. También se recomienda que cumplan con los requisitos mínimos de presentación de informes y transparencia requeridos por las alianzas formales e informales, o también se pueden aliarse con socios que les puedan brindar este tipo de apoyo. También se recomienda restringir sus actividades a fracciones no problemáticas, como por ejemplo, como mencionaba Daniel al principio de la presentación, a la recolección, clasificación o desamblaje básico, no en sí a la extracción de fracciones valiosas. También se recomienda que los actores informales activos en el reciclaje deben estar comprometidos con el esfuerzo de formalizar, explorando opciones para lo que es la actualización de técnicas y el cumplimiento de estándares ambientales establecidos a nivel nacional como internacional. Y diversificar también actividades aparte de la simple recolección, por ejemplo, integrando labores de reacondicionamiento de equipos, esto a fin de generar lo que son ambiciones y de crear sus propios negocios. En el caso de los gestores, se recomienda que se desarrollen informes simples pero confiables de las mediciones de entradas y de los productos. Contratar recolectores informales de la medida de lo posible, proveyendo a los recolectores carnets de identificación a fin de que los mismos se sientan apropiados y valorados, también certificados, promover la idea de alianzas comerciales formales e informales de los productores con las autoridades o con las OPRs, asimismo como integrar en la medida de lo posible a los trabajadores informales de las áreas de reciclaje informales, a fin de que los mismos participen en la sensibilización de los trabajadores informales. Los casos de estudios que se presentaron hoy les proveerán una idea general de lo que es la aplicación de las recomendaciones, así también como los incentivos, las dificultades, y cada alianza, como podrán observar, tiene bastante dependencia del contexto local. Desafortunadamente, debido al tiempo, solo podremos presentar 2 casos de estudio, pero en el informe, como Daniel mencionaba, ustedes pueden bajar el informe en la página web de STEP, y en el informe se cuenta con 5 casos de estudios. Next one. Yo en estos momentos les estaré explicando de forma breve el caso de estudio de Sudáfrica. Y
nos centraremos en la alianza entre DESCO, Electronic Recyclers y el sector informal. La figura en la diapositiva proporciona lo que es una visión general de las alianzas entre estos dos, entre el sector informal y formal. Para proporcionarles un poco de contexto, el DESCO Electronics Recyclers fue fundada en 1992 en Sudáfrica e inicialmente reciclaba lo que son servidores y equipos de IT obsoleto o en desuso. Y con el tiempo la compañía se extendió sus servicios reciclando otras fracciones como ser tarjetas de circuito impreso. Esta empresa se esfuerza bastante en incorporar lo que son los trabajadores informales en el modelo de negocio mediante el apoyo, apoyando, perdón, ex empleados o desensambladores informales y semiformales y también a los recolectores para convertirse en contratistas independientes, que luego ellos cooperan y subcontratan. Esto le da a DESCO la ventaja de subcontratar operaciones de ensamblaje, mientras que los trabajadores conservan su independencia y administran sus propios negocios. Las primeras alianzas que comenzaron a darse frutos en DESCO comenzaron en el 2000, cuando DESCO ayudó a establecer las empresas autónomas de Ubisi y Seolo Recycling, las cuales siguen siendo leales subcontratistas de DESCO. Y en el 2003 entró en vigor la Ley de Empoderamiento Económico Negro, Black Economic Empowerment, que apoyó al desarrollo de nuevas empresas dentro de las instalaciones de DESCO. Nosotros al momento de realizar este informe, DESCO ya contaba con 10 empresas subcontratistas, 5 en las instalaciones y 5 fuera de las instalaciones. Los subcontratistas tienen dos opciones de flujo de ingresos. Una es que DESCO vende los RAE preprocesados al subcontratista que los lleva fuera de las instalaciones, le agrega valor mediante el desamblaje y luego vende fracciones a DESCO nuevamente. Y también la segunda opción es que DESCO subcontrata la mano de obra para el desamblaje o el proceso de desamblaje, pero el material permanece en el sitio y en la propiedad de DESCO. Bueno, en práctica los subcontratistas pueden participar en ambas actividades dependiendo de los volúmenes de materiales que ellos desensamblan y adentro de DESCO. Los contratistas también pueden ser requeridos para que el desamblaje de equipos en las instalaciones de un cliente o incluso que ellos carguen el material a los camiones. Entonces ellos pueden obtener diferentes tipos de trabajos o ser básicamente subcontratados de distintas maneras. Los RAE para los que se subcontrata, el desamblaje incluyen impresoras de toners, fotocopiadoras, plotters, teléfonos, cajas registradoras, calculadoras, entre otros. Entonces se puede observar cómo DESCO, utilizando este tipo de alianzas, ha ido creciendo no solo a nivel de toneladas recicladas, tratadas, sino que también se ha diversificado. Las personas que normalmente son elegibles para asociarse o subcontratarse con DESCO son, como mencionaba anteriormente, empleados que han estado trabajando para DESCO normalmente bastante tiempo y han aprendido lo que es el negocio y también a manejar lo que es responsablemente el RAE. Y también DESCO subcontrata personas no empleadas dentro de su compañía o proveedores, como ser desambladores y recicladores informales existentes que venden sus fracciones, como ser las tarjetas madres. Estas personas deben normalmente haberle suministrado a DESCO con producto, creo que es más de un año, a fin de establecer lo que es la confianza entre ambos actores. Y una vez aprobados, deben depositar lo que es un anticipo de producto para tomar el stock y después venden lo que son sus fracciones desempleadas y después se les proporciona lo que es el anticipo a ellos.
El capital inicial para iniciar un negocio siempre es alto, dependiendo de si el subcontratista ya tiene o no un sitio de trabajo y si este está haciendo la transición de ser empleado. Primero tendrá un espacio de trabajo adecuado y alquilarlo. Por ende, puede incurrir bastante alto. Normalmente cuando los subcontratistas compran material de Desco, son libres de vender los materiales comprobados a otras partes, como por ejemplo los aluminios, las piezas recondicionadas o Sin embargo, parte del acuerdo es vender las tarjetas de circuito impreso todas a Desco. Y por ende, los subcontratistas deben de firmar un contrato con Desco acordando seguir todas las normas ambientales y de seguridad, así como también de salud, y también que tomen en cuenta lo que son la legislación nacional y también que ellos paguen a sus empleados un salario mínimo. Para garantizar lo que son estas condiciones, todos los subcontratistas en ese inicio, creo que es por un año, de proveer a Desco informes. Desco proporciona a su parte lo que son asistencia administrativa, como por ejemplo registrar sus nuevas empresas y hacer que cumplan con las leyes corporativas y fiscales para que sean una empresa legalmente formalizada. Y además ayuda con entrenamientos, les provee a los subcontratistas elementos de protección y también las herramientas de ensamblaje y también en algunos casos vehículos para el transporte de equipos pesados y en caso de que se requiera préstamo de 0% de interés sin cargos a los subcontratistas. La tasa de éxito de estas alianzas ha sido de alrededor 50% debido a que varias fracasaron debido a desacuerdos entre ambas partes. Sin embargo, con el tiempo, Desco ha apoyado la creación de numerosas empresas de esta manera, lo que ha contribuido a elevar, a elevar lo que son el estatus y el nivel de los desempleados y también a los trabajadores del sector informal y ha mejorado los ingresos económicos de los subcontratistas. Como por ejemplo la empresa B, que fue registrada oficialmente. Ellos tienen la opción de solicitar fondos al Departamento de Comercio e Industria y también de participar en lo que son las licitaciones para obtener el RAE del gobierno. Sí, bueno, y en estas figuras, en estas imágenes, perdón, ustedes pueden observar los subcontratistas con uniformes, con equipos de protección. Esto es dentro de las instalaciones de Desco y bueno, sí. Bueno, y básicamente eso es todo. Yo creo que ahora los dejo con Daniel Ott, que él va a presentar el caso de estudio de Perú. De acuerdo, así es. Gracias, Michelle. Le damos entonces la bienvenida a Daniel. Pues ahora nos hemos visto que hay diferentes casos en países un poco lejanos para nosotros como Ghana, Nigeria, India, Sudáfrica. Pero ahora Daniel Ott nos va a presentar un caso más cercano a nosotros, el caso peruano. Adelante, Daniel, y bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, muy buenas tardes para algunos. Como siempre es un placer compartir esos espacios con ustedes. Veo algunos nombres conocidos, algunos antiguos compañeros y compañeras de viaje. Así que es una motivación especial para presentarles brevemente la práctica de lo que hacemos en Perú relacionado a este tema. Yo creo que la teoría la explicaron muy bien Daniel y Michelle y muchas gracias por esta presentación tan completa. Yo quiero enfocar brevemente en nuestra cooperación como organización de responsabilidad del productor con Traperos de Emaús Trujillo en el caso del Perú. Pero antes que entremos en materia, muy brevemente,
qué es Reverse Logistics Group y cómo llegamos, digamos, a ser una ORP. Bueno, estas son nuestras operaciones en América Latina. Nosotros formamos parte de una empresa con base en Alemania que desde los inicios de la directiva RAE brinda estas soluciones, sobre todo para productores obligados en los diferentes países para ayudarles a cumplir con sus responsabilidades en el mundo de Take Back. Aparte tenemos algunos modelos, digamos, de negocio que no tienen nada que ver con cumplimiento de normatividad, pero sí el denominador común es la logística inversa de algún producto en alguna etapa de su ciclo de vida que requiere de una gestión postventa, postconsumo o lo que sea. Así también se estructuran, digamos, nuestros servicios en América Latina. Tenemos lo que llamamos los programas de recolección voluntarios, donde simplemente brindamos a nuestros clientes como integrador de sistemas de logística inversa un servicio, ¿no? O a los clientes más bien de nuestros clientes. Y también tenemos lo que llamamos los planes colectivos, que son, en este sentido, originados por el tema de alguna existencia de una normatividad tipo REP, tipo responsabilidad extendida al productor, que obliga a los clientes a establecer mecanismos de recolección para sus diferentes tipos de usuarios finales, ¿no? O sea, que así a lo largo de los años, desde el 2013 que entramos a la región latinoamericana, hemos desarrollado una red con nuestros servicios en 8 países, apoyamos estos, o tenemos la figura, digamos, de ORP hoy en día en México, en Colombia y en Perú. Esto, nuestra gestión como ORP en Perú, muy rápidamente algunas cifras. Aquí pueden ver el incremento de la recolección en toneladas que hemos tenido en los últimos años, desde que empezamos en el 2014, en esa época todavía con metas voluntarias, pero ahora desde el 2016 con metas obligatorias que, bueno, resultan de un cálculo, ¿no?, de lo puesto en el mercado. De esa manera hemos recogido, esto es a final de 2019, a final del año pasado, hemos recogido alrededor de 4.500 toneladas de residuos electrónicos de diferentes zonas del país, la gran mayoría de Lima y alrededores, pero tenemos justamente una recolección y una red de recolección importante en el norte, y esa es la que hoy quisiera explicarles un poquito más en detalle. Este es el funcionamiento del plan colectivo, digamos que en general tenemos los productores que representamos en ese sentido y tenemos diferentes generadores, digamos que en su último son clientes de los productores asociados al plan, pero obviamente no necesariamente. Tenemos empresas privadas que disponen de sus residuos electrónicos a través de nosotros, entidades públicas, consumidores finales, y hay mucha recolección, digamos, directa, pero justamente hay también un rol importante que juegan tanto los puntos de recolección para el consumidor final y también las diferentes alianzas con recolectores, como lo es, por ejemplo, Traperos de Emaús, que les voy a presentar ahora. Y se entiende que toda la gestión termina, digamos, en operadores, como se llaman en Perú, operadores de residuos electrónicos formales, aprobados y con licencia. Y esta justamente es nuestra labor, ¿no?, de canalizar estos residuos hacia los canales formales. Traperos de Emaús es una... a ver esto un poquito, no sé si ustedes ven este banner también. Traperos de Emaús Trujillo fue fundada en el 96 con el apoyo de la Fundación Emaús Perú, Emaús Arswillens, que es de Países Bajos, y Pamplona, y forma parte del movimiento de solidaridad y es parte de la red de Emaús. En ese sentido, ustedes se pueden preguntar por qué estamos aquí hablando del sector informal. Y esa es justamente, digamos, la razón para nosotros como ERP. Nosotros necesitamos algún tipo de interfaz también hacia el sector informal. Y en este caso lo pudimos identificar en una
entidad formal, pero que tiene estrechos vínculos, digamos, con el sector informal y obviamente trabaja de la mano con el sector informal y recupera residuos del mismo, entre otras. ¿Cómo empezó todo? Nosotros, bueno, en el Perú, el tema de establecer un sistema de gestión de RAE empezó básicamente en el 2008, pronto incluso un poquito antes, cuando se creó una mesa redonda de múltiples actores interesados y la cual fue liderada por el Ministerio de Ambiente, MINAM, y apoyada por la cooperación suiza, SECO y EMPA en su momento, que hoy todavía tienen actividades a través de su proyecto de Sustainable Recycling Industries, ¿no? SRI. Esa mesa realmente empezó a sentar a los actores, pero también obviamente a educarlos poco a poco. Y cuando en esa misma época los responsables, digamos, de Maús Trujillo empezaron a ver un flujo incremental, digamos, de residuos electrónicos en los residuos que ellos estaban gestionando, empezaron a participar de esa mesa y poco a poco se fueron capacitando, digamos, sobre los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Ellos en ese momento básicamente vendían los RAE al sector informal, es decir, los recogían de diferentes fuentes, también a través de recicladores informales, pero después para su gestión básicamente los volvían y también para económicamente sostener su operación, los volvían a vender al sector informal para su aprovechamiento, pero obviamente, como lo hemos visto ahora en la presentación anterior, no con las medidas ambientales que se deberían tener. En el 2012 en el Perú se publicó el reglamento RAE, que empezó a obligar a los productores bajo REP a tomar acción, a establecer sus sistemas, a presentar sus planes de recolección, y eso fue cuando nosotros obviamente entramos en el panorama como actor formal, con una necesidad de aumentar nuestra recolección poco a poco para poder satisfacer las metas crecientes de recolección. Entonces, en un evento de residuos electrónicos a finales del 2014 tuvimos nuestro primer acercamiento con los responsables de Maús Trujillo y identificamos una posibilidad de colaboración y de una posibilidad, digamos, de redireccionar esos flujos que seguían terminando en el sector informal hacia una gestión formal, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un poco de negociación de alguna manera y obviamente un ir y venir hasta que por fin a principios del 2016 pudimos realizar nuestra primera recolección. Desde entonces hemos gestionado alrededor de 600 toneladas. Si ustedes lo comparan con la cifra que presentamos en unas diapositivas atrás, ¿no?, de casi 4.500 toneladas recogidas, representa una parte importante de nuestra recolección, más del 10%, ¿no? ¿Cómo funciona? Básicamente, Emaús, a través de su estructura formal, tiene acceso a residuos electrónicos de diferentes fuentes. Ellos también, digamos, integran algunos flujos de materiales de los recicladores de la calle, pero también como servicio formal a diferentes generadores ofrecen recolección puerta a puerta, rutas de recolección y obviamente recolecciones directas, por ejemplo, a supermercados, a alianzas que ellos mismos han elaborado con obviamente generadores formales, y no solamente para RAE, sino para una gama amplia, digamos, de residuos reciclables. Los residuos después llegan al centro de acopio, que es manejado también por ellos, y eso, digamos que para nosotros ya es una primera ventaja grande, porque ahí tenemos un punto descentralizado en el norte del país, en este caso,
donde podemos, que nos permiten, ¿no?, acopiar residuos y optimizar sobre todo el costo logístico que tenemos, porque la gestión formal de residuos electrónicos en el Perú todavía hoy día se hace casi únicamente, exclusivamente en Lima, ¿no? No hay, eh, obviamente hay empresas involucradas en el reciclaje de residuos electrónicos en otras zonas del país, pero no con la formalidad requerida, los permisos, los procesos, los mecanismos, digamos, internos de la empresa que se requiere para poder trabajar con una ORP que nosotros finalmente representamos a productores originales de estos equipos y tenemos que cumplir con ciertos estándares de reciclaje. Entonces, una vez, digamos, aquí entre el centro de acopio y nuestros proveedores ya de reciclaje, podemos optimizar la logística. Realmente llevamos solamente camiones casi completos, y esto nos ayuda a nosotros para poder optimizar también el costo, que, como ya se explicó anteriormente, también finalmente lo cubren los productores obligados bajo la normatividad vigente en el Perú. Bueno, ¿cómo pudimos lograr este acuerdo? En último, porque antes Emaús tenía un ingreso importante, digamos, vendiendo esos residuos al sector informal, y eso finalmente es parte de que el modelo funciona, ¿no? Todos los residuos reciclables básicamente son vendidos para poder sostener esa formalidad. En ese sentido, nosotros lo que ofrecimos es una remuneración por el servicio de recolección y acopio, que nos permite colaborar con ellos, y obviamente, como es una figura legal, y creo que ahí en el chat vi una pregunta al respecto, nos da, digamos, los soportes que necesitamos en cuestión de facturas, ¿no? Para no tener directamente contacto con el sector informal. Entonces, de pronto, más que un modelo que recoge o que trabaja directamente con el sector informal, es un modelo que desvía residuos que antes terminaban en el sector informal al sector formal, y bueno, a través de esa tarifa de recolección, como la podemos llamar, nos ha funcionado bastante bien el modelo. Hay que resaltar que esta tarifa no, digamos, es más baja de lo que probablemente Emaús podría ganar vendiendo estos residuos al sector informal como lo hacían antes, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que hay que resaltar es que si Emaús no estuviera dispuesto a hacer lo correcto y a colaborar con esta formalización de esos flujos de material, para nosotros no sería posible poder trabajar con ellos. Sí, algunas lecciones aprendidas. Nosotros igual creemos que, a pesar de esto, digamos que es un ingreso menor, es un modelo claramente gana-gana, ¿no? Donde nosotros estamos obteniendo volúmenes y cobertura regional al tiempo que generamos beneficios ambientales y sociales, porque también apoyamos, digamos, a Emaús para que pueda sostenerse. Y Emaús obtiene ingresos estables y, sobre todo, garantizados, porque nosotros tenemos un acuerdo, digamos, donde lo que ellos recojan, nosotros nos lo llevamos, y nosotros los remuneramos por todo lo recogido. No hay ningún cherry picking, o que no, hoy mándame solamente 5 toneladas, pero recogieron 50. No, realmente hay un tema de que todo lo que ellos puedan recoger, nosotros lo recibimos, ¿no? Lo que ya dije, ¿no? Sin hacer la convicción de Emaús en hacer lo correcto, el modelo no funcionaría. Tendrían formas de generar ingresos mayores por otro lado. Los acuerdos están vigentes, pero no hay garantías, ¿no? El día que Emaús, por alguna razón, decida volver al modelo anterior, nosotros básicamente no tenemos manera de evitarlo, y tampoco tendríamos manera, perdón, de competir con esto.
Y lo que también se mencionó en la presentación de Daniel y Michelle, ¿no? La confianza. Para nosotros es un tema de confianza. Esto no funcionaría sin esa confianza. Es la base casi más importante de este tipo de colaboraciones y también es la razón por la que no hemos podido establecer otros modelos parecidos en el Perú con actores parecidos, ¿no? Porque no hemos tenido ese nivel de confianza o ese nivel de educación ambiental, digamos, de la contraparte para que esta colaboración pueda funcionar. Hoy en día igual estamos tratando de ver ajustes al modelo, posibles expansiones, cómo podemos crecer en conjunto y cómo podemos obviamente aumentar esa recolección y generar incluso más beneficios para ellos, ¿no? Algunos beneficios para Emaús adicionales son que esto les permite acercarse a generadores con una propuesta muy diferente porque forman parte de un sistema aprobado, autorizado incluso por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de la Producción, eh, que, 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 cuenta con el respaldo de marcas de equipos electrónicos importantes, ¿no? Entonces esto les da una sí, una ayuda en ese sentido para captar nuevos generadores y para poder eh, captar residuos que antes probablemente o en ese momento, digamos, todavía terminan de alguna manera en manos del sector informal. Esto es lo que en breves palabras les quería comentar sobre el modelo actual. Muchísimas gracias por la atención y estamos abiertos aquí a preguntas. Bien, muchas gracias Daniel por la presentación. Pues le hagamos las gracias también a Daniel Hinchliff. Hoy fue el webinar de los Danieles y a Michelle, por supuesto, por la presentación también que nos ofreció. En realidad hay demasiadas preguntas en el chat y tenemos un poco de tiempo, pero de todas maneras las preguntas que no alcanzaremos a dar respuesta, pues como les comenté al inicio, tratemos de recogerlas y nosotros se las haremos llegar a los presentadores. Me es difícil empezar aquí a seleccionar preguntas de manera que voy a coger aquí al azar. Una de las primeras preguntas que nos hacían es, eh, dado que en muchas partes el sector informal es considerado como un sector ilegal, ¿cómo poder ampliar, cómo hacer alianzas con el sector informal y no tener problemas por estar al margen de la ley? Cualquiera de los tres que nos quiera responder. Bueno, si me permiten, yo creo que lo que acabo de decir finalmente en la presentación, ¿no? Para nosotros como ORP sería imposible o es muy difícil, digámoslo así, trabajar directamente con el sector informal, ¿no? En ese sentido, nosotros, en las gráficas, creo que Daniel y Michelle, nosotros somos como ese interfaz, pero realmente tenemos casi que otro interfaz adicional, ¿no? Entre nosotros como RP y el sector informal. Y bueno, algún nivel de formalización sí es requerido también por el tema de que cuando hay una interacción, digamos, económica, nosotros tenemos que poderla justificar. En ese sentido, esas organizaciones que pueden, las cooperativas, digamos, de recicladores, cualquier estructura formal que agrupe a recicladores informales o que recoja directamente con la ayuda de informales o del sector informal, eso pueden ser posibles agentes, digamos, para nosotros poder interactuar, pero directamente, digamos, con el sector informal ya es muy difícil. Claro. Gracias, Daniel. Pues sí, definitivamente creo que el caso que nos presentaste de Perú difiere un poco a lo que nos presentaron de, por ejemplo, de Nigeria y de India, porque pues efectivamente ustedes en Perú tratan con Emaús, que es una organización legal, legalmente constituida, reconocida ante la ley, y de esa manera, como lo mencionaste en tu presentación, lo que hacen es desviar flujos que antes llegaban al sector informal, los desvían hacia el sector formal. No sé, de pronto, Daniel Hinchliff o Michelle, si nos pueden comentar algo, cómo sería o cómo es el caso en, por ejemplo, en países como Nigeria o en India. Decir algo un poco de India. Ahí en el estudio de caso, el enfoque es de
acopiadores, aggregators informales. Y con una aplicación es posible conectar con ellos y ellos son como la interfaz adicional. Y en sus redes hay los individuales actores y es más fácil sí, utilizar estos puntos de acopiación. Someone help me. De acuerdo, sí. Sí, pero como mencionaba Daniel Ott, las autoridades aumentan la posibilidad que las legislaciones tengan éxito a fin de crear sistemas paralelos y reducir lo que es la presión de competitividad. Entonces, si se tiene lo que es una legislación, es mucho mejor cuando no se tenga un respaldo en el marco legal. Hay un poco más de... Claro. Sí. Mm. Ahora, estas alianzas que hemos visto el día de hoy con el sector formal, pues se pueden ver, vemos en dos direcciones. Una directamente con la empresa recicladora o gestora, como la llamamos acá en Latinoamérica, pero también se puede dar con las organizaciones responsables de productores o programas postconsumo, programas de recolección que llamamos también acá en Latinoamérica. Se puede ver en ambos sentidos. Pero en el caso de Ghana, por ejemplo, en donde entendemos que no hay red implementada, ¿cómo se logra esa inclusión de los informales con los formales? ¿Directamente a través de las empresas gestoras? Con las empresas formales. Sí. En el caso de nuestra presentación, era un piloto de GZ y hubo un centro de colección en el depósito de chatarra para transferir los residuos o los cables sin quemarlos. Y después traen los cables a un reciclador formal. Y todo el sistema debe apoyado de un eco-levy legislación. Es como el REP, pero es como un impuesto de impuesto. Ujú, ujú. Y cabe mencionar que en el 2016 el gobierno de Ghana adoptó lo que es la ley de control de residuos peligrosos y electrónicos y posteriormente se crearon lo que son las directrices técnicas para lo que es la gestión ambiental responsable de RAE, que son los recolectores de centros de recolección, los transportadores, así como también las instalaciones de tratamiento y disposición final. Y ellos se basan bastante en estas directrices técnicas. Ok. En nuestro caso, perdón, igual la interacción, digamos, en el caso de Perú, sabemos que sigue pasando, es decir, hay una interacción, digamos, de los gestores formales directamente con el sector informal, pero casi siempre en una lógica tipo cherry picking, ¿no? Que cuando se trata de equipos de valor o de la parte valiosa, ¿no? De los productos, cuando es el producto completo, cuando es el producto canibalizado o deshuesado, como llaman, ahí sí ya es otra lógica y ya casi que tenemos que entrar nosotros para poder financiar parte del sistema porque ya la lógica económica como tal no funciona, ¿no? Y si nosotros obviamente tuviéramos una billetera muy grande y no tendríamos ninguna restricciones, digamos, en temas de presupuesto, podríamos recanalizar básicamente todos los residuos que se están generando, pero eso no funciona así, entonces tenemos que buscar modelos como los que tenemos hoy en día. Bien, gracias. Nos han mencionado también cuáles son esos factores claves que se deberían tener en cuenta. Han insistido mucho, por ejemplo, en la creación de confianza.
pero ¿qué factores críticos que consideran ustedes que sí o sí debería ser considerado para que un proceso como estos tenga éxito? Y de pronto también factores previos, no sé. Seguramente, como mencionan acá también en algunas de las preguntas, se requiere primero un proceso de socialización, de aprender a trabajar juntos, de administrarse. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva esta conformación de esos aspectos críticos y de esas precondiciones, si se quiere, para llegar a cabo un proceso como estos? Bueno, en lo personal creo que eso va a depender bastante del país. Daniel puede proporcionar un poco de información de Perú. En el caso de, por ejemplo, el caso de estudio que yo presenté, se puede observar que esto viene siendo desde el 2010. Eh, y los factores que mencionabas, como mencionaba anteriormente, la confianza es uno de los factores principales. También el apoyo de las autoridades. Eh, Nosotros en el informe presentamos bastantes recomendaciones, ya sea por parte de cada tipo de, por ejemplo, las autoridades, por PROs, por el sector informal, pero básicamente es apoyarlos a ellos, que se haya confianza, eh, ya establecerlos. Pero no sé, también Daniel. Bueno, si consideramos que este tema se empezó a mover en el Perú más o menos en el 2008 y nosotros logramos establecer esta alianza en el 2016, estamos hablando de 8 años, pero 8 años en los cuales el actor del que hablamos, Emaús en este caso, estuvo muy involucrado en la parte también, digamos, de sensibilización y educación, ¿no? En otros casos, y como les digo, ¿no? Es que nos hayamos quedado de brazos cruzados en los últimos años, sino que hemos intentado en diferentes oportunidades replicar este modelo con otros actores, con otros, incluso con otras estructuras de Emaús, pero casi no ha sido posible, digamos, por ese tema económico versus, digamos, hacer lo correcto y tener ese nivel de sensibilización necesario. Es decir, como no, cuando uno lo reduce netamente a lo económico, ya es muy difícil empezar a competir. Entonces debe existir ese factor adicional que puede ser confianza o que puede ser el tema obviamente de una sensibilización y educación del actor que está pues, en la informalidad o al borde de la informalidad o funciona como una interfaz. Esa tiene que ser suficiente para que esto pueda funcionar y no se enfoque netamente en el tema económico. Bien, creo que una última pregunta ya para cerrar. Siempre se ha hablado entonces de la formalización del sector informal. ¿Esto realmente sería un requisito para tener éxito en la gestión de RAE o por el contrario no requerimos que haya una formalización como tal del sector informal, pero sí una colaboración estrecha y como mencionamos alianzas que se establezcan? Nos dejaste sin palabras. No, es un tema muy complejo al que le hemos dado mucha vuelta. Yo creo que primer punto que quisiera resaltar es que el sector informal de alguna manera tiene la posición que tiene hoy, pues en diferentes zonas del mundo es diferente, ¿no? Y creo que en Asia y en África el sector informal, sobre todo en la gestión de residuos electrónicos, es aún mucho más fuerte que el de Latinoamérica, pero finalmente se ha desarrollado como se ha desarrollado por la falta también de actores formales que tomen acción en el tema. Entonces, el tema de establecer una normatividad tipo REP, el hecho de tener, digamos, metas de recolección y otros elementos muy formales y estructurados para los sistemas de gestión, aumenta la formalidad del sistema y tiene que llevar, digamos, a ese tipo de acuerdos. La competencia con el sector informal siempre va a existir y yo personalmente, esa es opinión personal, no creo que en países con una desigualdad, digamos, social tan grande, el
sea posible formalizar el sector informal. Pero hay que trabajar esas interfaces y ver cómo se pueden eh, sí, reubicar esos flujos de material, porque en algunos casos de donde está la parte valiosa, incluso hoy del sector formal, digamos que las tarjetas electrónicas tarde o temprano igual llegan casi siempre, no siempre, pero sí, casi siempre a manos de alguna refinería, muchos igual son exportados o comprados por otros recicladores formales, entonces a cierto nivel hay una formalización de los flujos, pero para que la totalidad, justamente el hueso y no la carne, digamos, lleguen también a un destino final adecuado, ahí hay que buscar esas alianzas y trabajar probablemente con esas organizaciones de interfaz entre el sector formal y el informal. Sí. Daniel, Michelle, ¿tienen algo que agregar? Bueno, yo estoy de acuerdo con Daniel Ott. Nosotros buscamos es promover la organización de estos sectores, pero como mencionaba Daniel, es bastante difícil. Eh, pero si no se puede formalizar, entonces se busca lo que es crear ese tipo de alianzas, de recuperar las fracciones tanto peligrosas así como también las fracciones valiosas y también mejorar la calidad de vida tanto del sector informal como de las personas que nos rodean, promover lo que es motivarlos a ellos a que realicen sus propias empresas y así moverlos hacia la formalización, pero como Daniel, es algo muy challenging, muy difícil, por así Mm, decirlo. Pero sí, no sé, Daniel Hinchliff, si tiene algún comentario. Sí, últimamente el objetivo es pagar los pagar por un servicio, ¿no? Y cuando este servicio funciona bien para recolección, podemos pagar por eso. Y después de captación y formación, pienso que sí, puede ser el objetivo de todos los actores son en algún tiempo también formalizados. Y este estudio descubrir un camino para formalización del sector informal y cómo es posible incorporar estos actores en el sistema formal. Y pienso que cuando um, yeah, ignoramos este sector, no vamos a tener sistemas funcionales. Vamos a tener dos sistemas en paralelo, un formal y un informal, y no funciona con eficiencia, ¿no? perfecto. Que quería añadir nomás algo rápido, Carlos, a lo que dijo Daniel, y es que el tema del servicio, ¿no? Porque nosotros, hay gente que nos dice, ustedes están comprando RAE. Sí, Em, y, y sí, pues es decir, al final podemos decir que es lo mismo si estuviéramos comprando RAE, pero creo que la diferencia clave es que si estuviéramos comprando RAE tendríamos que pagar otro precio por ello. Y aquí nos permite alguna manera de remunerar un servicio que obviamente tiene otro costo. Entonces, hay que verlo con esa lógica, ¿no? Estamos pagando por un servicio de recolección de acopio y no estamos comprando el material compitiendo con el mercado informal. Esa es como la conclusión, ¿no? Pero quería nomás añadir eso. claro. Sí, bien sea el productor o bien sea la empresa formal de reciclaje, va a tener que invertir dinero en canales de recolección, transporte, puntos, toda la logística que eso implica. Y en este caso sería invertir a través de estas empresas que se dedican a la recolección. Lo entiendo de esta manera. Sí, de acuerdo. Bien, pues bueno, en vista del tiempo creo que se nos quedaron algunas preguntas sin contestar. Pues
las recogeremos y les daremos respuesta posteriormente con la colaboración de nuestros presentadores del día de hoy. Estas presentaciones, tanto como la grabación del video, la subiremos a nuestro canal de YouTube del proyecto de PREAL, en donde podrán consultar no solamente esta presentación, este webinar, sino otros anteriores que hemos tenido con el tema de gestión de RAE. Agradezco muchísimo a nuestros tres presentadores de hoy, a Daniel Hinchliff, Daniel Ott y Michelle Wagner. Muchas gracias por el tiempo, por el esfuerzo que han realizado y por compartir con nosotros este conocimiento y estas experiencias tan interesantes que creo que van a seguramente ayudar a dimensionar en nuestros países también el tema del sector informal y su involucramiento dentro de la gestión de RAE. De manera que les agradezco muchísimo. Muchas gracias también a los participantes por acompañarnos hasta esta hora. Y bueno, esperamos entonces vernos hasta el próximo webinar. Que tengan todos un buen resto de día y buena tarde para los que están en Europa. Buen día. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias.